En el invierno de 1984, en un rincón prohibido de la Sierra Tarahumara, ocurrió una carnicería que el gobierno mexicano decidió borrar de todos los archivos oficiales. Algo con ojos amarillos y una fuerza inhumana rompió la cerca de un rancho solitario, creyendo que encontraría una presa fácil bajo la luz de la luna. Los informes hablaron de un enfrentamiento guerrillero, pero la verdad quedó sepultada bajo capas de cal y un silencio sepulcral que aún pesa en la montaña. La bestia pensó que acorralaba a un anciano indefenso. Descubrió demasiado tarde que don Hipólito no solo ponía trampas para animales, sino para los demonios que el ejército nunca se atrevió a nombrar. El sol de Chihuahua cae con un peso plomizo sobre los hombros encorvados de don Hipólito, un hombre cuya piel parece haber sido curtida por el mismo cuero que sus viejas botas de montar. En el rancho solitario, ubicado en las faldas escarpadas de la Sierra Tarahumara, el silencio no es una ausencia de ruido, sino una presencia física que presiona los oídos con la fuerza de los recuerdos no deseados. Este exoficial de la Policía Federal Caminera arrastra consigo el estigma de las décadas más violentas en las fronteras del norte, cargando cicatrices profundas de pólvora y alambre de púas que decoran sus manos como mapas de batallas perdidas. Cada surco en su rostro cuenta la historia de un hombre que decidió enterrar su pasado bajo el polvo seco y los matorrales de una tierra que no perdona errores ni debilidades a quienes se atreven a habitar sus entrañas más profundas. Si disfrutas de estas historias oscuras del México profundo, suscríbete ahora y déjanos un comentario con tu propia leyenda. La rutina de don Hipólito es una estructura rígida de supervivencia que no permite fisuras emocionales ni descansos injustificados bajo el implacable cielo de Chihuahua. Cada mañana, antes de que el frío de la sierra se disipe, el hombre inspecciona sus herramientas con la devoción de quien sabe que su vida depende del estado del acero. Su cuchillo de caza Bowie, forjado artesanalmente con un peso equilibrado y un filo capaz de rasurar el aire, descansa siempre en su cinturón de cuero grueso. A su lado, el fusil Mauser de 1910 brilla con el aceite protector, siendo una herencia familiar que ha pasado por pruebas de fuego reales. El viejo oficial no ve estas armas como objetos de colección, sino como extensiones de su propio cuerpo curtido, preparadas para responder ante cualquier anomalía que ose perturbar la paz de su reclusivo y árido santuario personal. La seguridad del rancho no recae solamente en los muros de piedra o el fusil siempre cargado, sino en la presencia imponente de un par de mastines españoles. Estos perros colosales son verdaderas murallas de carne y músculo, con un peso individual que ronda los 90 kilos y una mirada que destila una lealtad feroz. Sus pieles cuelgan sueltas alrededor del cuello, una protección evolutiva diseñada para que los depredadores no alcancen fácilmente la yugular en medio de un combate a muerte. Hipólito los observa con respeto, alimentándolos con restos de carne fresca mientras ellos mantienen una vigilancia silenciosa desde los puntos elevados del terreno pedregoso. Estos caninos no son mascotas destinadas a la compañía afectuosa, sino soldados biológicos entrenados para detectar cualquier vibración inusual en el suelo o un aroma que no pertenezca al ecosistema natural del desierto mexicano en los años 80. El comportamiento de los perros es un reflejo de la mentalidad táctica de su dueño, moviéndose con una coordinación que parece coreografiada por la necesidad de defensa absoluta. No ladran por cualquier sombra que proyecten las nubes sobre las rocas de la sierra, sino que emiten un gruñido sordo que vibra en el aire cuando algo realmente peligroso acecha el perímetro. Estos mastines comprenden perfectamente la jerarquía del rancho, manteniéndose cerca de los puntos ciegos de la vivienda y patrullando los corrales con una seriedad que intimida incluso a los coyotes más hambrientos. La relación entre el hombre y las bestias se basa en un entendimiento mutuo de las leyes de la naturaleza salvaje, donde la fuerza bruta de los perros complementa la inteligencia estratégica del exoficial. Juntos forman un equipo de vigilancia que ha mantenido alejados a los intrusos humanos y animales durante años en este rincón olvidado de la frontera norte. El aislamiento de don Hipólito no es solo geográfico, sino una muralla psicológica construida para mantener a raya los fantasmas que el alcohol no logró ahogar en el pasado. Tras décadas de presenciar la brutalidad humana en las carreteras y pueblos asolados por la violencia, el hombre buscó refugio en la soledad de la Tarahumara para encontrar una forma de perdón. Sin embargo, la quietud del desierto a menudo se convierte en un espejo donde sus propios demonios se reflejan con mayor claridad bajo la luz
de la luna. El viejo oficial consume sus noches mirando las brasas del fogón, sosteniendo un vaso de mezcal barato que apenas suaviza los filos de sus memorias más oscuras y sangrientas. La soledad le ha otorgado una percepción aguda de la realidad, permitiéndole entender que el peligro no siempre viene del frente, sino de las sombras que uno mismo alimenta con el silencio y la amargura. En este rincón de México, la década de los 80 transcurre a un ritmo diferente, marcada por la intermitencia de las señales de radio de pila y el aislamiento físico. La única conexión de don Hipólito con el mundo exterior es una vieja unidad receptora que sintoniza emisoras lejanas, donde las noticias de la civilización llegan como ecos distorsionados de otra realidad. Las carreteras de tierra que conducen al rancho son traicioneras, frecuentemente bloqueadas por deslizamientos de rocas o inundaciones repentinas que cortan cualquier posibilidad de asistencia médica o auxilio gubernamental. Este escenario de olvido sistémico obliga a Hipólito a ser su propio médico, mecánico y guardián, confiando únicamente en sus provisiones y en la robustez de sus estructuras de madera y piedra. La geografía escarpada de la Sierra Tarahumara actúa como una fortaleza natural, pero también como una trampa mortal para quien no conoce los secretos de sus valles profundos y desolados. Hipólito procesa su entorno a través de una óptica puramente balística y de perímetros de seguridad, analizando cada cambio en el viento como una variable potencial de un enfrentamiento. Para él, la belleza del paisaje de Chihuahua es secundaria ante la utilidad de las coberturas naturales y los ángulos de tiro que ofrecen los riscos de granito. Sus ojos, cansados pero alertas, escanean constantemente el horizonte buscando cualquier anomalía que rompa la monotonía del desierto, interpretando el vuelo de los buitres como indicadores de muerte cercana. No hay espacio en su mente para el misticismo o las leyendas locales que los campesinos susurran en las tabernas de los pueblos cercanos sobre espíritus malignos. Para este hombre curtido, cualquier amenaza tiene una masa física, un rastro que seguir y un punto débil que puede ser explotado con la munición adecuada y una planificación táctica impecable, ejecutada sin la menor duda. El clima en la frontera de la sierra es un ciclo agresivo de temperaturas extremas que desgasta la piedra y pone a prueba la resistencia de cualquier ser vivo. El aire seco de la tarde transporta el aroma del polvo mineral y el olor penetrante del pino que desciende de las cumbres más elevadas hacia los valles. Don Hipólito siente la textura rugosa de las paredes de su casa, construida con adobes pesados que guardan el calor del día para combatir el frío cortante que llega al anochecer. Las manos del hombre, siempre manchadas con la grasa del fusil o el polvo de los corrales, son el testimonio de una lucha constante contra la erosión del tiempo y el entorno. Cada sonido, desde el crujido de la madera seca hasta el siseo del viento entre las fendas de las piedras, es una señal que el viejo interpreta con la precisión de un experto en rastreo táctico fronterizo. Cuando las sombras se alargan sobre el terreno pedregoso, Hipólito se prepara para la posibilidad de un encuentro con los depredadores que habitan los rincones más oscuros de la montaña. No teme a los lobos ni a los pumas, pues los considera animales con patrones predecibles que respetan el territorio marcado por el fuerte olor de sus mastines. Sin embargo, en el fondo de su instinto persiste una inquietud que no puede explicar con la lógica de sus manuales de entrenamiento policial o su experiencia previa. Percibe que existe algo allá afuera que no encaja en la taxonomía de lo natural, una presencia que observa desde la oscuridad con una inteligencia que parece desafiar las leyes biológicas. Para el exoficial, esta posible amenaza no es un monstruo de cuentos de fogata, sino un objetivo táctico que cometió el error estratégico de invadir una zona de combate donde Hipólito tiene la ventaja del terreno conocido. El rancho se convierte en un microcosmos de resistencia donde la vida se mide por la cantidad de cartuchos en el cinturón y la firmeza de los cerrojos en las puertas. Don Hipólito se asienta en su silla de cuero, observando cómo la última luz del día se desvanece tras las siluetas negras de los cerros de Chihuahua. A sus pies los mastines españoles se acomodan con los ojos entreabiertos, sus orejas moviéndose ante cualquier vibración que el hombre aún no logra captar con sus sentidos humanos. La soledad absoluta es el precio que paga por su libertad de los pecados del pasado, pero también es el escenario donde se gesta una confrontación inevitable y sangrienta. En este aislamiento claustrofóbico en campo abierto,
abierto, el viejo guerrero espera, sabiendo que el destino suele enviar desafíos en forma de garras y colmillos a quienes creen haber encontrado la paz definitiva en el desierto más profundo. La primera luz del alba en la sierra de Chihuahua revela una carnicería que fractura la frágil paz de la montaña. Don Hipólito encuentra el corral de madera maciza convertido en un montón de astillas proyectadas hacia el exterior, como si una fuerza telúrica hubiera estallado desde las sombras. En el centro del recinto, su yegua favorita yace destripada con una violencia que desafía cualquier explicación biológica convencional de la zona. Las costillas del animal han sido partidas como ramas secas, exponiendo órganos que aún emanan un vapor tenue en el aire gélido de la mañana. No existe rastro de mordeduras erráticas de coyotes o el ataque limpio de un puma hambriento. Lo que ocurrió aquí fue un despliegue de poder bruto y odio visceral, una invasión táctica que ha dejado el suelo empapado en un charco de sangre oscura y espesa que se niega a ser absorbida. El análisis de los daños estructurales en el perímetro del rancho confirma que el agresor no saltó la cerca, sino que la atravesó utilizando una masa muscular imponente. Hipólito observa cómo los tablones de pino grueso fueron arrancados de sus pernos con una facilidad aterradora, dejando marcas de garras que se hunden profundamente en la fibra de la madera. La precisión del ataque sugiere que el intruso posee una inteligencia que va más allá del simple instinto de depredación animal. Cada astilla esparcida por el suelo arenoso cuenta la historia de un impacto seco y definitivo que no dio oportunidad de defensa al ganado. El viejo exoficial siente una presión familiar en la boca del estómago, un nudo de advertencia que su cuerpo reconoce de sus años patrullando las rutas más peligrosas del norte, donde lo invisible suele ser mucho más letal que lo evidente. Al inspeccionar el cadáver de la yegua, Hipólito nota que las heridas no corresponden a las de un carnívoro común que desgarra para alimentarse. Los cortes son limpios y profundos, ejecutados con una disposición que sugiere el uso de extremidades capaces de sujetar y traccionar con una fuerza asombrosa. No falta carne en el animal, lo que indica que el propósito del ataque no fue el hambre, sino la demostración de dominio sobre el territorio. Una de las patas traseras de la yegua ha sido arrancada desde la articulación, mostrando un desgarro óseo que requeriría una potencia física inhumana. El hombre se acuclilla sobre la tierra roja, notando que el olor que emana de la herida no es solo sangre, sino un aroma químico, acre y punzante, similar a la amoníaca, que irrita las fosas nasales y provoca un lagrimeo involuntario en sus ojos cansados. El comportamiento de los perros confirma la gravedad de la situación en el rancho de la Sierra Tarahumara. El macho más grande, un coloso de casi 90 kilos, permanece echado cerca del porche con una herida profunda que surca su flanco izquierdo. El corte no presenta las marcas desiguales de colmillos, sino la trayectoria lineal de algo que funciona como un pulgar oponible dotado de una garra de queratina negra y afilada. El perro, generalmente indomable y valiente, mantiene la cola entre las patas y emite un gemido sordo cuando Hipólito intenta limpiar la sangre coagulada. La hembra, por su parte, patrulla el círculo de defensa con una ansiedad nerviosa, olfateando el aire con desconfianza y evitando acercarse al lugar donde la cerca fue destruida. El silencio de los animales es el indicador más alarmante de que el depredador no es una criatura que puedan intimidar fácilmente. De repente, una vibración interna comienza a recorrer los brazos de don Hipólito, manifestándose en un temblor fino en las puntas de sus dedos. No es el frío de la madrugada lo que provoca esta reacción, sino la activación de un mecanismo fisiológico que su cuerpo había mantenido dormido durante décadas. El sudor frío perla su frente mientras un sabor metálico, similar al de una moneda de cobre bajo la lengua, inunda su boca de manera repentina. Los síntomas del trastorno de estrés postraumático emergen con una claridad meridiana, recordándole las noches de emboscadas en las carreteras solitarias donde la muerte acechaba tras cada matorral de gobernadora. El exoficial cierra los ojos con fuerza, tratando de controlar el ritmo desbocado de su pulso, mientras las imágenes de antiguos expedientes policiales comienzan a desfilar por su mente con una nitidez que creía haber perdido en el fondo de las botellas. El olor a amoníaco y sangre podrida se intensifica con la salida del sol, actuando como un catalizador para un recuerdo que Hipólito había intentado enterrar profundamente. Ese mismo hedor ácido estuvo presente en 1974 durante un operativo fallido en las zonas más remotas de la frontera con Sonora. En aquel entonces, las autoridades oficiales atribuyeron las bajas a un conflicto entre grupos armados, pero el hombre recordaba haber visto cuerpos destrozados con la misma precisión
precisión quirúrgica y brutal que ahora observaba en su corral. La percepción de que algo antiguo y sumamente peligroso ha regresado a su vida se asienta en sus huesos con la pesadez del plomo. No se trata de un animal ordinario que sigue las reglas de la cadena alimenticia, sino de una aberración biológica que posee una memoria táctica y una paciencia que roza lo perverso. Hipólito se desplaza hacia el borde exterior del corral, buscando los rastros dejados por el intruso en la tierra suelta que rodea la estructura dañada. Encuentra una serie de huellas que desafían la lógica de cualquier rastreador experimentado en el norte de México. El patrón muestra una transición perturbadora entre el bipedalismo desgarbado y un galope cuadrúpedo de una velocidad sobrehumana, con garras que se hunden casi 5 centímetros en el suelo compacto. No hay almohadillas de felino ni las marcas características de un oso negro, sino una anatomía híbrida que sugiere una criatura de extremidades largas y musculosas. La profundidad de las impresiones indica un peso corporal opresivo, probablemente superior a los 200 kilogramos, distribuido en una estructura diseñada para la emboscada y la persecución violenta. El hombre mide la distancia entre los pasos, comprendiendo que la criatura puede cubrir grandes extensiones de terreno con apenas unos cuantos saltos poderosos. La escala de la amenaza se vuelve evidente cuando el exoficial nota que las huellas rodean la vivienda principal, deteniéndose justo debajo de la ventana de su dormitorio. El depredador no solo atacó al ganado, sino que dedicó tiempo a observar la rutina del hombre, identificando los puntos ciegos de la construcción de adobe y piedra. Hipólito percibe marcas de garras en el marco de madera de la ventana, como si la bestia hubiera intentado probar la resistencia del material antes de retirarse hacia el bosque de carvalhos. La criatura demuestra una inteligencia táctica que va más allá de la simple supervivencia, actuando como un guerrillero que estudia el terreno antes de lanzar un ataque definitivo. El rastro de sangre negra y espesa que gotea desde el corral hacia la maleza indica que el mastín logró herir al intruso, pero la ausencia de restos de tejido sugiere una capacidad de regeneración o una resistencia física fuera de lo común. El entorno natural parece haber reaccionado a la presencia de la bestia con un silencio sepulcral que envuelve toda la ladera de la montaña. No se escucha el canto de los pájaros ni el zumbido habitual de los insectos que suelen habitar los matorrales durante las primeras horas del día. Hasta el viento parece haber dejado de silbar entre las fendas de las piedras, creando una atmósfera de vacío absoluto que oprime el pecho de don Hipólito. Los animales silvestres han huido de la zona, dejando el rancho como un islote de tensión en medio de un océano de quietud artificial y amenazante. Esta ausencia de vida es la señal definitiva de que un depredador alfa, uno que no pertenece al orden natural establecido, ha reclamado el territorio como suyo. El hombre se endereza, sintiendo cómo el frío del acero de su cuchillo Bowie le devuelve una pizca de realidad en medio de la pesadilla. El regreso a la casa se realiza con movimientos medidos y precavidos, manteniendo siempre el fusil Mauser 1910 en una posición de respuesta inmediata. Don Hipólito entra en la sala oscura y se sienta en la mesa de madera rústica, donde comienza el ritual de limpieza y carga del arma con una concentración monacal. Sus manos, a pesar del temblor persistente, operan el cerrojo con una fluidez mecánica nacida de miles de horas de práctica en el campo de tiro y en situaciones reales de combate. Introduce cada cartucho en el cargador interno con un clic metálico que resuena en la habitación vacía, sintiendo el peso reconfortante de la munición de calibre pesado. Cada bala ha sido inspeccionada previamente para asegurar que no existan fallas de ignición en el momento crítico de la confrontación. El viejo oficial sabe que en este juego de sombras, la primera oportunidad de disparo será probablemente la única que tenga disponible. Después de asegurar el fusil, el hombre se dirige nuevamente hacia el perro herido para realizar una inspección más detallada de la lesión en el flanco. Al limpiar la zona con agua y desinfectante casero, observa que el tejido ha sido seccionado con una fuerza que partió parcialmente una de las costillas flotantes del canino. La forma de la herida confirma la sospecha inicial sobre la anatomía de la criatura, la existencia de garras largas y curvas que actúan como herramientas de sujeción. No hay duda de que el intruso posee una fuerza bruta que podría desmembrar a un hombre adulto en cuestión de segundos si lograra cerrar la distancia. El mastín soporta el tratamiento con una estoicidad propia de su raza, pero sus ojos reflejan un miedo profundo que no había mostrado ante ninguna otra amenaza previa. El diagnóstico es claro: el rancho está bajo el asedio de una entidad que desprecia las defensas convencionales. La mente de Hipólito viaja hacia los archivos polvorientos que alguna vez leyó en la comandancia, documentos
cuentos que hablaban de ataques inexplicables en pueblos mineros aislados durante los años 60. Recordó descripciones de testigos que mencionaban a un hombre lobo, una figura que caminaba como humano, pero mataba como una bestia salvaje, siempre dejando un rastro de terror y silencio a su paso. En aquel entonces, las autoridades superiores ordenaban la quema de evidencias y la intimidación de cualquier persona que se atreviera a mencionar lo sobrenatural ante la prensa. Ahora, frente a la realidad de su corral destrozado, el exoficial comprende que aquellos informes no eran delirios de campesinos asustados, sino advertencias reales sobre una especie de depredador que la ciencia oficial se negaba a catalogar. La percepción de ser el último eslabón de una cadena de testigos silenciados le otorga una determinación fría y calculadora para enfrentar lo que otros prefirieron ignorar. La bestia no se ha alejado mucho del rancho. Hipólito puede sentir su mirada clavada en su espalda desde la densa línea de carvalhos que rodea la propiedad. Existe una comunicación no verbal entre el cazador y la presa, un reconocimiento de voluntades que se miden a través de la distancia y la sombra. La criatura ha demostrado que puede burlar la seguridad de los perros y la resistencia de las estructuras físicas, lo que la sitúa en una categoría de peligro táctico sin precedentes. No se limita a cazar por necesidad biológica, sino que parece disfrutar del proceso de desestabilizar la seguridad de su objetivo humano antes del asalto final. El viejo oficial comprende que el ataque a la yegua fue un cebo, una invitación sangrienta para que él saliera del refugio de su casa y se expusiera en campo abierto. Sin embargo, el intruso ha subestimado la experiencia de un hombre que ha sobrevivido a emboscadas mucho más complejas. Con la llegada de la tarde, el hombre comienza a preparar el terreno para la inevitable confrontación nocturna que decidirá el destino del rancho y sus habitantes. Don Hipólito saca de su cobertizo una serie de trampas de acero reforzado, conocidas localmente como bocas de lobo, diseñadas originalmente para atrapar osos o grandes felinos en las montañas. Cada dispositivo es revisado meticulosamente, asegurando que los resortes tengan la tensión adecuada para quebrar huesos y que los dientes de metal estén perfectamente alineados. El exoficial coloca las trampas en puntos estratégicos que él mismo ha identificado como las rutas de acceso más probables para una criatura de gran envergadura. Camufla los mecanismos con tierra suelta y hojas secas, eliminando cualquier rastro de olor humano mediante el uso de ramas de pino y orina de ganado. Su entrenamiento policial en la colocación de perímetros defensivos se manifiesta ahora con una precisión letal, convirtiendo el entorno inmediato en un campo minado de metal y dolor. A medida que el sol se oculta tras los picos de la sierra, los sentidos de Hipólito se agudizan hasta un nivel que roza lo doloroso debido a la adrenalina. Cada cambio en la dirección del viento, cada crujido de la madera que se enfría y cada movimiento de las sombras en el horizonte son procesados por su cerebro con una velocidad analítica. El aire se vuelve más denso, cargado con la humedad de la noche que se aproxima y el persistente aroma a muerte que emana del corral de la yegua. El hombre sabe que la criatura está esperando el momento de oscuridad total para aprovechar su visión superior y su capacidad de movimiento sigiloso entre los riscos. La tensión en el ambiente es casi eléctrica, una vibración que hace que el vello de sus brazos se erice bajo la camisa de franela gastada. No hay miedo en su corazón, solo una resolución gélida y la certeza de que el pasado ha vuelto para cobrarse una deuda pendiente. El cierre definitivo del perímetro se produce cuando don Hipólito se atrinchera en el porche, con el Mauser apoyado sobre una bala de heno que sirve como soporte estable. Los mastines se colocan a sus flancos, recuperando parte de su ferocidad ante la cercanía del enfrentamiento y la actitud decidida de su amo. La noche de Chihuahua desciende como un manto negro sobre la sierra, borrando las fronteras entre la realidad y la leyenda que acecha entre los pinos. El hombre respira con lentitud, controlando el flujo de aire para mantener la estabilidad de su puntería mientras observa cómo las primeras estrellas comienzan a brillar en el cielo infinito. Lo que comenzó como un rastro de sangre en el corral se ha transformado en una batalla por la supervivencia contra una fuerza de la naturaleza que la modernidad intentó borrar de los mapas. La bestia está cerca. Su aliento fétido parece viajar con la brisa nocturna, marcando el inicio de una vigilia donde solo uno de los dos llegará a ver el próximo amanecer. La memoria de don Hipólito se desliza hacia atrás en el tiempo, deteniéndose bruscamente en el caluroso verano de 1974, en un pequeño asentamiento maderero cerca de la frontera con Sonora. En aquel entonces, el joven oficial formaba parte de un destacamento especial enviado para investigar una serie de desapariciones
situaciones que el gobierno local no lograba explicar razonablemente. El aire de aquel pueblo, llamado Madera, estaba cargado con un silencio opresivo que ni siquiera el ruido de las camionetas oficiales lograba disipar ante la mirada sospechosa de los lugareños. Al llegar al sitio, Hipólito encontró un ambiente saturado por el miedo primario, donde los hombres evitaban salir de sus casas después del atardecer y las mujeres marcaban las puertas con ceniza bendita. Lo que inicialmente se reportó como un conflicto entre bandas rivales, pronto reveló una naturaleza mucho más oscura y biológica que cualquier balacera política conocida en la sierra. El primer contacto con la realidad de la amenaza ocurrió en un aserradero abandonado, donde el equipo de la Policía Federal Caminera descubrió los restos de una patrulla estatal desaparecida hacía 3 días. El vehículo no presentaba impactos de bala, sino que había sido volcado con una fuerza lateral que aplastó las puertas de acero como si fueran hojas de papel. Dentro de la cabina, los cuerpos de los uniformados mostraban desgarros que atravesaban el chaleco de protección y llegaban hasta la columna vertebral con una precisión aterradora. Hipólito observó que no había rastro de saqueo ni se habían llevado las armas de cargo, lo que descartaba inmediatamente la motivación delictiva convencional de los grupos armados locales. La sangre, ya seca y ennexecida por el sol del desierto, formaba patrones geométricos que sugerían un ataque planeado con una velocidad de ejecución que superaba cualquier capacidad humana conocida hasta ese momento histórico. Mientras los peritos intentaban dar sentido a la escena, el joven Hipólito se alejó del grupo siguiendo un rastro de huellas profundas que se internaban en la espesura de los pinos. El suelo forestal, cubierto de agujas secas, conservaba la marca de una anatomía que combinaba la longitud de un miembro humano con la potencia de un depredador cuadrúpedo extremadamente grande. Fue en ese momento cuando el hedor a amoníaco y carne en descomposición golpeó sus sentidos por primera vez, un aroma tan denso que parecía tener masa física en el aire inmóvil del bosque. En la distancia, un movimiento fluido entre las sombras de los troncos capturó su atención, revelando una silueta que se movía con un bipedalismo desgarbado pero sumamente veloz. El oficial sintió que el vello de su nuca se erizaba mientras su mano buscaba instintivamente la culata de su fusil de servicio, comprendiendo que algo los estaba observando desde la oscuridad. La brutalidad de la bestia se manifestó plenamente cuando un cabo del ejército, que se había separado del perímetro de seguridad, fue emboscado en cuestión de segundos frente a los ojos de Hipólito. La criatura no emitió un rugido cinematográfico, sino un siseo, gutural y seco, antes de lanzarse sobre su víctima, con una potencia que quebró instantáneamente el cuello del soldado. El exoficial recordó la imagen de la piel grisácea y rala del ser, cuya musculatura se tensionaba bajo una epidermis que parecía carecer de pelaje espeso en varias zonas estratégicas. La sangre del cabo salpicó la vegetación circundante mientras la bestia utilizaba sus garras superiores para abrir la caja torácica con una fuerza mecánica irresistible y aterradora. Aquel hombre, lobo o lo que fuera esa aberración de la naturaleza, mostró una indiferencia total hacia el fuego de cobertura que los demás oficiales comenzaron a descargar de manera desesperada. Las autoridades de alto mando reaccionaron de una manera que desconcertó a Hipólito y sembró las primeras semillas de su desconfianza hacia el sistema gubernamental mexicano de aquellos años violentos. En lugar de solicitar refuerzos para cazar a la entidad, la orden inmediata fue el cierre absoluto de las rutas de 1900, acceso y la incomunicación total del pueblo de Madera. Un general de brigada llegó en helicóptero pocas horas después de la matanza en el aserradero, asumiendo el control de todas las evidencias y registros fotográficos tomados por los peritos federales. Los informes preliminares que mencionaban una criatura desconocida fueron confiscados bajo amenaza de consejo de guerra para cualquier oficial que se atreviera a discutir el contenido de los documentos originales. El joven Hipólito presenció cómo el profesionalismo de la investigación era reemplazado por un protocolo de ocultamiento sistemático diseñado para borrar cualquier rastro biológico. El proceso de intimidación de los testigos sobrevivientes comenzó esa misma noche, cuando agentes de inteligencia civil visitaron cada hogar del asentamiento maderero para imponer un silencio absoluto sobre los hechos ocurridos. Hipólito vio cómo familias enteras eran obligadas a firmar declaraciones donde afirmaban haber presenciado
una ejecución sumaria por parte de guerrilleros, bajo la advertencia de represalias severas si mencionaban la verdadera forma del atacante. El miedo a la criatura fue rápidamente superado por el miedo al Estado, que prefería mantener una narrativa de insurgencia política antes que admitir la existencia de una anomalía biológica incontrolable. Los campesinos, acostumbrados al olvido y a la opresión, bajaron la cabeza y aceptaron la versión oficial mientras enterraban sus propias sospechas en el fondo de sus mentes. El exoficial comprendió entonces que la verdad era una mercancía peligrosa que podía costar la vida incluso a inocentes. La quema de evidencias fue el siguiente paso en la estrategia de limpieza ejecutada por las fuerzas federales y el ejército bajo las órdenes directas de la capital. Don Hipólito observó con impotencia cómo los restos del aserradero y la patrulla estatal eran rociados con combustible y reducidos a cenizas en una pira inmensa que iluminó la noche de la sierra. Los cuerpos de las víctimas, incluyendo el del cabo asesinado frente a sus ojos, no fueron entregados a sus familias, sino que se incineraron bajo el pretexto de evitar riesgos sanitarios inexistentes. El fuego consumió las pruebas físicas de las garras, los fragmentos de piel grisácea recuperados y las muestras de aquella sangre negra que se negaba a secarse de manera normal. El humo negro que ascendía hacia el cielo de Sonora llevaba consigo la única oportunidad de entender la biología de la fiera salvaje. Los informes finales que llegaron a las oficinas centrales de la Ciudad de México fueron una obra maestra de la falsificación documental y el cinismo burocrático de la época. En los registros oficiales, el incidente de 1974 quedó archivado como un enfrentamiento fortuito contra una célula de tráfico de armas que operaba en la región montañosa de Madera. No se mencionaron los cortes quirúrgicos, el olor a amoníaco, ni la fuerza sobrenatural empleada para destruir vehículos blindados de la policía estatal y federal. La jerarquía institucional prefirió sacrificar la reputación de los oficiales caídos, sugiriendo negligencia táctica, antes que validar las descripciones de un hombre lobo que desafiaba cualquier lógica científica o militar. Hipólito guardó su copia de los hechos reales en la memoria, sabiendo que cualquier intento de contradicción pública resultaría en su propia desaparición física a manos de sus superiores inmediatos. La ambigüedad sobre la naturaleza de la criatura persistió en los susurros de los pocos oficiales que lograron sobrevivir a la misión sin perder la cordura en el proceso. Algunos hablaban de un nahual, un ser humano con la capacidad de transmutar su forma física mediante antiguos ritos prehispánicos que aún sobrevivían en las cuevas más profundas de la Sierra Tarahumara. Otros, con una mentalidad más pragmática, sugerían la existencia de una especie animal desconocida, un depredador alfa que había permanecido oculto de la civilización gracias al aislamiento geográfico extremo de la región. Hipólito analizó ambas teorías durante años, llegando a la conclusión de que la distinción carecía de importancia frente a la letalidad absoluta que la bestia demostraba en cada ataque. Independientemente de su origen místico o biológico, la entidad sangraba cuando era herida y sentía el impacto del plomo, lo que la convertía en un objetivo táctico. El encuentro original dejó una marca indeleble en la percepción de Hipólito sobre la fragilidad del control humano sobre el entorno salvaje de México durante los años de la Guerra Sucia. El oficial comenzó a estudiar los patrones de ataque de los grandes carnívoros, buscando inconsistencias que pudieran señalar la presencia de la fiera grisácea en otros estados de la República. Descubrió que existían decenas de reportes similares enterrados bajo capas de burocracia, todos compartiendo el mismo modus operandi de brutalidad excesiva y el subsiguiente silencio administrativo total. La criatura parecía moverse siguiendo las rutas de migración del ganado o los asentamientos humanos aislados, siempre evitando los centros urbanos donde su existencia no podría ser ocultada fácilmente. Esta comprensión transformó la carrera de Hipólito, quien pasó de ser un servidor público convencional a convertirse en un observador silencioso de las sombras que el gobierno mexicano ignoraba. La resistencia física de la bestia durante aquel enfrentamiento en 1974 fue lo que más asombró al joven Hipólito mientras descargaba su arma de servicio. Recordó haber impactado al ser al menos 2 veces con munición de alto poder, observando cómo el tejido grisáceo se desgarraba solo para que la criatura continuara su avance sin mostrar signos de debilidad. No era una invulnerabilidad mística, sino una densidad muscular y una tolerancia al dolor que superaba cualquier parámetro conocido en la fauna de América del Norte. El hombre lobo utilizaba el entorno forestal para flanquear a los oficiales, demostrando un conocimiento táctico de los ángulos de tiro y las coberturas que sugería una inteligencia
inteligencia superior a la de un simple depredador. Esta capacidad de análisis situacional convirtió el combate en una pesadilla donde los cazadores se transformaron rápidamente en presas acorraladas por una voluntad maligna y eficiente. Cuando la misión terminó y el destacamento fue disuelto, a Hipólito se le ordenó tomar un descanso prolongado bajo vigilancia constante de la División de Asuntos Internos de la Policía. El aislamiento forzado fue el inicio de su caída en el consumo de alcohol, buscando en las botellas de tequila una forma de silenciar los gritos del cabo y el sonido de los huesos rotos. Sin embargo, la imagen de aquellos ojos amarillos brillando en la oscuridad de madera permaneció grabada en su retina como una cicatriz que se negaba a cerrar. El exoficial comenzó a recolectar herramientas y armas antiguas, desconfiando de la tecnología moderna que sus superiores utilizaban para vigilarlo y controlar su narrativa de los hechos. Su retiro hacia la Sierra Tarahumara años después no fue una huida de la sociedad, sino una preparación estratégica para el día en que la fiera decidiera volver. La relación entre la criatura y el territorio mexicano parecía estar profundamente arraigada en la historia de violencia y olvido que caracteriza a las regiones más remotas del país. Don Hipólito teorizó que el hombre lobo no era un visitante ocasional, sino un habitante ancestral que reclamaba su espacio cada vez que la presencia humana se volvía demasiado intrusiva. La ausencia de registros fósiles o estudios científicos oficiales no invalidaba la realidad física de los ataques que el hombre había presenciado con sus propios ojos y sentido en su propia piel. Para el Estado mexicano, admitir la existencia de tal entidad significaba reconocer que no tenían el control total sobre el territorio nacional, una debilidad que no estaban dispuestos a mostrar. Por ello, la política de tierra quemada y el silencio forzado eran las únicas herramientas que las autoridades empleaban para mantener la fachada de una modernidad nacional. El horror original no terminó con la retirada de la fiera hacia las profundidades de la sierra, sino con el descubrimiento de que la bestia había dejado un rastro de ejemplares similares. Hipólito encontró informes confidenciales que sugerían avistamientos en Durango y Zacatecas, todos seguidos por la misma intervención militar violenta y el borrado absoluto de las evidencias físicas locales. La magnitud del secreto era tal que involucraba a múltiples niveles del gobierno, creando una red de complicidad que protegía a la criatura a cambio de mantener la estabilidad social. El exoficial se dio cuenta de que estaba luchando contra dos enemigos diferentes: la fuerza biológica de la bestia y la estructura política que permitía su existencia mediante la negación. Esta dualidad de peligros moldeó su comportamiento táctico, enseñándole a operar en las sombras y a no confiar en nadie que portara una placa oficial. El hedor a amoníaco regresó a las pesadillas de Hipólito con una frecuencia alarmante, actuando como un recordatorio constante de que su deuda con el pasado aún no había sido liquidada totalmente. Cada vez que olía algo similar en su vida cotidiana, su cuerpo reaccionaba con una descarga de adrenalina que lo ponía en estado de alerta máxima durante horas o incluso días. Esta sensibilidad extrema fue lo que le permitió sobrevivir en la Sierra Tarahumara, detectando la presencia de depredadores mucho antes de que estos pudieran acercarse a su rancho solitario en Chihuahua. El viejo oficial sabía que el tiempo de la confrontación final se acercaba, sintiendo el cambio en la atmósfera de la montaña y el comportamiento errático de la fauna silvestre local. Su preparación no era fruto de la paranoia, sino de una experiencia empírica que le dictaba que la pesadilla grisácea no había sido derrotada. La descripción física del hombre lobo en los archivos mentales de Hipólito era la de una máquina biológica diseñada para la letalidad extrema en terrenos difíciles y escarpados. La piel grisácea, casi desprovista de pelo, permitía ver el juego de los tendones y los músculos, mientras la criatura se desplazaba con una agilidad que desafiaba la gravedad. No poseía la apariencia romántica de las leyendas europeas, sino una estética brutal y funcional que recordaba a un cánido prehistórico evolucionado bajo condiciones de escasez y violencia constante. Su capacidad para sentir el dolor, pero no ser detenido por él, lo convertía en un adversario que requería una potencia de fuego masiva para ser neutralizado definitivamente. Hipólito recordaba cómo las balas de calibre pequeño apenas lograban penetrar la densa capa de tejido muscular, obligando a los oficiales a recurrir a rifles de caza mayor para intentar detenerla. El silencio de 1900, los pinos en la Sierra Tarahumara hoy le recordaba a Hipólito aquel silencio de madera, una calma artificial que precede a la tormenta de sangre y huesos rotos. El exoficial comprendía que la fiera que ahora acechaba su corral era probablemente un descendiente o el mismo ejemplar que había sobrevivido a la balacera de
1974 en Sonora. La persistencia de la amenaza a través de las décadas sugería una longevidad biológica excepcional o una capacidad de reproducción sigilosa que garantizaba la supervivencia de su estirpe maldita en el norte. Para Hipólito, enfrentar a la bestia era una forma de cerrar el círculo de violencia que había definido su vida desde joven, recuperando la dignidad que el gobierno le robó. Su rancho era ahora el último campo de batalla, un terreno donde las leyes de los hombres ya no tenían jurisdicción alguna. La memoria del horror original se funde finalmente con la realidad presente de don Hipólito mientras ajusta la mira de su fusil Mauser 1910 bajo la luz de la luna. El hombre sabe que esta vez no habrá informes falsos, ni generales que quemen las evidencias, ni agentes de inteligencia que intimiden a los testigos en la oscuridad de la noche. Solo existen él, sus mastines y la criatura que espera agazapada entre los carvalhos, aguardando el momento justo para reclamar otra vida en nombre de su naturaleza depredadora y salvaje. La historia de México está escrita con la sangre de quienes fueron silenciados por ver demasiado, y Hipólito está dispuesto a escribir su propio capítulo con la determinación de quien ya no tiene nada que perder. El pasado ha dejado de ser un recuerdo doloroso para convertirse en el manual táctico que guiará sus manos firmes. Don Hipólito ajusta la correa de cuero de su Mauser 1910, sintiendo el peso reconfortante del acero frío contra su hombro cansado mientras se adentra en la negrura de la sierra. El aire de Chihuahua se ha vuelto un filo de hielo que corta la respiración, pero el hombre no se detiene, guiado por un instinto que ha sido forjado en décadas de persecuciones y emboscadas. Sus botas aplastan las hojas secas con una precaución milimétrica, evitando cualquier sonido que pueda alertar a la fiera que acecha entre los encinos y las rocas. En su cinturón, el cuchillo Bowie descansa listo para ser desenvainado en un movimiento fluido y letal que ya ha practicado 1000 veces en su mente. La decisión está tomada. No esperará a que la muerte llame a su puerta de nuevo, sino que buscará al depredador en su propio terreno baldío y sangriento. El rastro de la criatura es una cicatriz abierta en la geografía de la montaña, marcada por ramas desgarradas y el olor punzante a amoníaco que impregna la atmósfera nocturna. Hipólito avanza por una brecha estrecha donde los pinos parecen cerrarse sobre él como dedos esqueléticos, manteniendo los sentidos en un estado de alerta que roza la hiperestesia más absoluta. Cada crujido lejano de una piedra rodando por la ladera es analizado por su cerebro táctico, clasificando el peso y la dirección del movimiento con una precisión asombrosa. Los mastines caminan a su lado con las orejas tiesas y los músculos en tensión, actuando como radares biológicos que detectan la presencia del enemigo mucho antes que el ojo humano. El exoficial sabe que el hombre lobo no está huyendo, sino que está marcando un camino de migajas de sangre negra para atraerlo hacia una trampa de sombras y colmillos. La primera señal física de la confrontación aparece bajo la forma de una trampa de acero que ha sido activada con una fuerza que ha doblado parcialmente los dientes de metal. Hipólito se acuclilla, observando los jirones de tejido grisáceo y los fragmentos de hueso que han quedado atrapados entre las mandíbulas del cepo, evidencias de una resistencia física sobrenatural. La criatura ha preferido desgarrar su propia carne antes que permitir que el metal la inmovilizara por completo, dejando un rastro de sangre espesa que brilla como petróleo bajo la luz de la luna. El hombre siente una punzada de respeto profesional por la ferocidad de su adversario, comprendiendo que no se enfrenta a un simple animal, sino a un guerrero de la naturaleza que no conoce la rendición. Limpia el área de rastros humanos con una rama de enebro, manteniendo su posición baja para no recortar su silueta contra el horizonte estrellado. De repente, un gruñido sordo, más parecido a una vibración tectónica que a un sonido animal, emana de una formación rocosa situada a pocos metros del camino principal. Don Hipólito se congela, sintiendo cómo la adrenalina inunda su sistema circulatorio mientras sus dedos se cierran con firmeza alrededor del guardamonte del fusil Mauser. Los mastines emiten un siseo defensivo, mostrando los colmillos, mientras sus cuerpos se agachan en una posición de ataque inminente que refleja la gravedad de la amenaza oculta. El aire se carga de una electricidad estática que hace que el vello de los brazos del hombre se erice bajo la ropa de lana gruesa y gastada. El exoficial utiliza la pared de granito a su espalda como cobertura táctica, minimizando los ángulos de ataque posibles para una criatura que se mueve con una velocidad que desafía la percepción visual humana. La fiera se revela finalmente como una sombra densa que se desprende de la oscuridad de los pinos, mostrando una estatura bipedal que supera los 2 metros de altura. Su piel grisácea, tensa sobre una musculatura de acero biológico, brilla con
una humedad fétida que exhala el persistente aroma a amoníaco que ha marcado todo el rastro. El hombre lobo observa al hombre con ojos amarillos que carecen de la vacuidad del animal, revelando en su lugar una inteligencia fría que analiza las herramientas y la postura del cazador. Hipólito no duda, levanta el fusil y alinea la mira de hierro con el centro de la masa muscular del pecho de la bestia, respirando con una lentitud mecánica para estabilizar el disparo. El silencio de la Sierra Tarahumara se rompe con el primer estallido del Mauser, un sonido seco que retumba en los valles como un trueno solitario. El impacto del proyectil de calibre pesado golpea a la criatura con una fuerza que la hace retroceder varios pasos, provocando un alarido que mezcla el dolor con la indignación salvaje. Sangre oscura salpica la corteza de los árboles cercanos, mientras la fiera se recupera con una rapidez aterradora, lanzándose hacia adelante en un galope cuadrúpedo que hace vibrar el suelo. Hipólito opera el cerrojo con una fluidez eléctrica, expulsando el casquillo caliente y alimentando una nueva bala en la recámara, mientras los mastines se lanzan al ataque de manera coordinada. El choque de las bestias es una explosión de carne y furia, donde los perros intentan alcanzar la jugular protegida por la piel suelta de la criatura. Los sonidos de la lucha son una amalgama de impactos húmedos, huesos que crujen bajo la presión, de las mandíbulas y respiraciones agónicas que llenan el aire gélido. Uno de los mastines es proyectado violentamente contra un tronco, emitiendo un aullido de dolor, mientras la fiera utiliza sus extremidades superiores para desgarrar el flanco del animal con garras de queratina negra. Hipólito comprende que la fuerza bruta de la criatura superará a sus perros en cuestión de segundos si no interviene de manera decisiva y estratégica en el combate. Apunta nuevamente, esta vez buscando la articulación del hombro del hombre lobo para limitar su capacidad de maniobra y reducir su peligrosidad en el cuerpo a cuerpo. El segundo disparo impacta en el tejido muscular, provocando un chorro de sangre negra que empapa el pelaje ralo de la bestia, mientras ésta gira su cabeza hacia el hombre con una mueca de odio puro. La inteligencia táctica del exoficial se enfrenta ahora a la resistencia biológica de un ser que parece ignorar las leyes de la mortalidad. La fiera decide cambiar de objetivo, ignorando a los perros heridos para abalanzarse directamente sobre el hombre que ha osado lastimarla con el fuego del metal. Hipólito suelta el fusil al quedarse sin espacio de maniobra, desenvainando el cuchillo Bowie en un movimiento que es puro reflejo de supervivencia ante la inminencia de la muerte. El peso del hombre lobo lo derriba, arrastrándolo por la tierra roja, mientras el aroma a sangre podrida y amoníaco se vuelve una presencia física que asfixia sus pulmones. El hombre utiliza sus antebrazos para bloquear las mandíbulas de la criatura, sintiendo la presión inmensa de unos músculos que podrían triturar el acero si se les permitiera cerrar el ángulo de ataque. Cada segundo de la lucha es una eternidad de esfuerzo físico, donde la inteligencia humana busca desesperadamente una apertura en la coraza de músculos del depredador. En medio del forcejeo, Hipólito logra clavar la punta del Bowie en el costado de la criatura, buscando el espacio entre las costillas donde el corazón late con una fuerza frenética. El hombre lobo emite un siseo de agonía y retrocede momentáneamente, lo que permite al exoficial recuperar una posición de defensa sobre sus rodillas mientras busca el fusil entre la maleza. La mayor revelación ocurre cuando una de las pesadas bocas del lobo de acero reforzado, colocada previamente como plan de contingencia, se cierra con un estallido metálico sobre la pata trasera de la fiera. La criatura queda anclada al suelo, revelando una anatomía que es una pesadilla de músculos y piel grisácea bajo la luz de la luna que se filtra entre los pinos. ¿Crees que don Hipólito logrará terminar con esta pesadilla o la inteligencia del nahual superará su experiencia táctica en la oscuridad de Chihuahua? La fiera atrapada se debate con una furia suicida, intentando morder el acero de la trampa, mientras sus garras cavan surcos profundos en la tierra compacta del bosque. Hipólito observa la escena con una frialdad profesional, comprendiendo que el final del enfrentamiento debe ser rápido para evitar que la criatura logre liberarse mediante la automutilación extrema. El hedor a amoníaco se intensifica, mezclándose con el olor a hierro de la sangre fresca que emana de las múltiples heridas del hombre lobo en el suelo. El hombre recupera el Mauser, comprobando que el mecanismo sigue libre de tierra y listo para ejecutar la sentencia final sobre el intruso que violó su territorio. La criatura parece comprender su destino, dejando de luchar por un instante para fijar su mirada amarilla en el hombre, en un reconocimiento mutuo de cazadores que termina aquí. A pesar de estar herida, la bestia lanza un último zarpazo que roza el hombro de Hipólito, rasgando
la tela de su camisa y dejando 4 surcos sangrientos en su piel curtida. El dolor es un incendio que recorre el sistema nervioso del exoficial, pero su disciplina táctica le impide flaquear en el momento crítico de la ejecución. Coloca la boca del fusil directamente sobre el cráneo de la criatura, sintiendo el calor que emana del cuerpo del hombre lobo, mientras éste emite un último gruñido desafiante. No hay palabras, ni oraciones, ni peticiones de clemencia en este rincón olvidado de la sierra, solo el peso de la responsabilidad histórica de un hombre contra una aberración. El dedo de Hipólito presiona el gatillo con una suavidad letal, liberando la última bala de la recámara en una explosión que apaga definitivamente el brillo de los ojos amarillos. El sonido del disparo final se apaga lentamente, dejando un vacío sonoro que es llenado por el jadeo pesado del hombre y el gemido lejano de los perros heridos. Hipólito permanece inmóvil durante varios minutos, manteniendo el fusil apuntado hacia el cadáver de la fiera por si una chispa de vida residual intentara un último ataque traicionero. El cuerpo del hombre lobo comienza a enfriarse sobre la tierra de Chihuahua, perdiendo la tensión muscular que lo hacía parecer una fuerza imparable de la naturaleza hace apenas unos instantes. El exoficial siente el peso de sus años acumulados en cada articulación, comprendiendo que esta victoria ha sido obtenida al límite de sus capacidades físicas y mentales. La sangre negra se extiende por el suelo, formando un charco que parece absorber la escasa luz de la luna, sellando el pacto de silencio que la montaña impone. Al acercarse para inspeccionar el cuerpo, Hipólito nota que las facciones de la criatura poseen una cualidad casi humana en la estructura ósea, lo que refuerza la ambigüedad sobre su origen biológico. No encuentra rastros de tecnología ni elementos artificiales, solo la pureza de una evolución divergente que ha permitido a esta especie sobrevivir en los márgenes de la civilización moderna. El hombre toca la piel grisácea, sintiendo la textura áspera y fría que recuerda a la de un reptil, pero con la flexibilidad del mamífero depredador más eficiente. El olor a amoníaco comienza a disiparse, reemplazado por el aroma del pino y la tierra húmeda que reclama el cuerpo del caído para el ciclo natural de la vida. Esta criatura, sea un nahual o un animal desconocido, ha dejado de ser una amenaza para convertirse en un objeto de estudio para el silencio de Hipólito. El exoficial se dirige hacia sus mastines, evaluando los daños sufridos por sus fieles compañeros de armas durante el violento encuentro en la profundidad del bosque. El perro herido por la garra tiene una respiración superficial pero estable, mientras que la hembra lame sus propias heridas con la resignación de quien ha sobrevivido a una guerra. Hipólito utiliza sus conocimientos de primeros auxilios de campo para taponar las hemorragias más severas, utilizando jirones de su propia camisa y desinfectante que cargaba en su mochila táctica. La lealtad de los animales ha sido el factor determinante que permitió al hombre ganar el tiempo necesario para activar las trampas y posicionar los disparos críticos. En el silencio de la noche, el vínculo entre el hombre y los perros se fortalece a través del dolor compartido y la satisfacción de haber defendido su hogar contra lo imposible. La tarea de deshacerse de la evidencia física comienza de inmediato, siguiendo los protocolos de ocultamiento que Hipólito aprendió de aquellos que intentaron silenciarlo en el pasado. El hombre no desea que el ejército o la policía federal lleguen a su rancho para establecer puestos de control o realizar interrogatorios que solo traerían más desgracia a la región. Utiliza una pala para cavar una fosa profunda bajo un encino centenario, asegurándose de enterrar a la criatura junto con los fragmentos de metal y las balas recuperadas de la carne. Cada palada de tierra es un acto de responsabilidad histórica, ocultando la existencia de la bestia para proteger tanto a la humanidad como a la especie que acaba de diezmar. El secreto de la Sierra Tarahumara permanecerá enterrado bajo capas de roca y olvido, custodiado por el único testigo que se atrevió a devolver el golpe a las sombras. Mientras trabaja, Hipólito reflexiona sobre la soledad de su posición como guardián de una verdad que nadie quiere escuchar y que el gobierno prefiere borrar de los libros. La lucha contra el hombre lobo no fue solo una cuestión de defensa personal, sino un acto de justicia para todas las víctimas cuyos nombres fueron reemplazados por informes falsos. El sudor corre por su rostro a pesar del frío nocturno, mezclándose con la sangre de su hombro en una ceremonia silenciosa de esfuerzo y redención personal. El exoficial comprende que su vida ha cambiado para siempre, pues ahora sabe con certeza que los monstruos no son solo metáforas de la maldad humana, sino realidades físicas que respiran en la oscuridad. El entierro de la fiera marca el fin de una era de incertidumbre, pero también el inicio de una vigilancia que no terminará
vivirá hasta su último aliento. El amanecer comienza a teñir de púrpura el horizonte de la sierra cuando Hipólito termina de nivelar el terreno sobre la tumba anónima de la criatura grisácea. El hombre recoge sus armas y herramientas, moviéndose con una pesadez que no es solo física, sino el peso de un conocimiento que lo separa definitivamente del resto del mundo civilizado. Camina de regreso hacia su rancho, apoyándose en un bastón improvisado de madera mientras guía a sus perros heridos a través del terreno escarpado y traicionero de Chihuahua. El aire de la mañana se siente diferente, más limpio, como si la eliminación del depredador hubiera liberado a la montaña de una presión invisible que asfixiaba la vida silvestre. La naturaleza recupera su ritmo habitual, con los primeros pájaros comenzando a cantar entre las ramas de los pinos que antes guardaban un silencio de tumba. Al llegar a su casa, Hipólito se sienta en el porche y observa cómo el sol ilumina los restos del corral destrozado, el lugar donde comenzó esta pesadilla biológica y táctica. Limpia su fusil Mauser con una dedicación casi religiosa, eliminando cada rastro de pólvora y sangre para asegurar que el arma esté lista para el futuro incierto que le espera. Sus manos ya no tiemblan tanto, pues el enfrentamiento le ha devuelto una claridad de propósito que el alcohol y el aislamiento habían erosionado durante sus años de retiro solitario. Sabe que la victoria es temporal y que otras criaturas podrían habitar en las cuevas inexploradas de la Sierra Tarahumara, esperando su turno para probar las defensas del hombre. El rancho ya no es solo un refugio contra el pasado, sino un puesto de avanzada en una guerra silenciosa que la humanidad ignora por conveniencia. La curación de sus propias heridas es un proceso doloroso que Hipólito realiza con la misma estoicidad que mostró durante el combate cuerpo a cuerpo con la fiera del bosque. Utiliza una aguja e hilo de sutura para cerrar los cortes en su hombro, sintiendo cada puntada como un recordatorio de la fuerza y la velocidad del hombre lobo muerto. El hombre no busca consuelo ni reconocimiento, pues comprende que su papel en esta historia es el del sobreviviente que carga con la carga de la memoria prohibida por el Estado. Sus ojos escanean el perímetro una última vez antes de entrar en la casa, buscando cualquier rastro de movimiento inusual en la línea de los carvalhos que ahora parecen más tranquilos. La batalla final ha terminado, pero la guerra por la verdad apenas ha comenzado en el corazón de un hombre que se niega a olvidar lo que vio. Finalmente, don Hipólito se encierra en su santuario de adobe, dejando que el silencio de la casa lo envuelva mientras el día se establece plenamente sobre el desierto de Chihuahua. Los mastines se echan a sus pies, compartiendo el descanso de los guerreros que han cumplido con su deber de proteger el territorio contra lo desconocido y lo salvaje. El exoficial cierra los ojos, pero no para dormir, sino para procesar cada detalle táctico del encuentro, preparándose mentalmente para la posibilidad de que el gobierno intente investigar las anomalías de la zona. La paz ha regresado al rancho, pero es una paz armada, sostenida por la determinación de un hombre que ha decidido ser el último obstáculo entre la civilización y el horror. En la Sierra Tarahumara, el mito se ha vuelto carne, y el acero del hombre ha demostrado ser, una vez más, el juez final de la supervivencia. Las semanas posteriores al enfrentamiento en la Sierra Tarahumara transcurren bajo un cielo de plomo que parece aplastar los restos de 1900. Esperanza que don Hipólito aún conservaba en su interior. El rancho, antes un refugio de soledad buscada, se ha transformado en un mausoleo de verdades prohibidas, donde el viento de Chihuahua susurra los nombres de aquellos que la historia oficial ha decidido borrar sistemáticamente. El exoficial observa las manchas oscuras en la tierra roja, rastros de una sangre negra que se niega a desaparecer por completo a pesar de las lluvias torrenciales que han azotado la región recientemente. Sus manos, marcadas por las nuevas cicatrices de garras, sostienen con firmeza el vaso de mezcal mientras sus ojos escanean el horizonte en busca de señales que indiquen que el peligro no ha terminado definitivamente. El silencio es ahora un centinela que custodia el secreto más oscuro de la frontera norte. Cuando el hombre decide bajar al pueblo más cercano para intentar reportar la anomalía biológica que casi le cuesta la vida, encuentra una respuesta que hiela su sangre más que el frío de la montaña. El comisionado local, un hombre de mirada esquiva y manos sudorosas, escucha el relato de Hipólito con una indiferencia fingida que oculta un miedo profundo y burocrático. No hay toma de declaraciones, ni envío de peritos, ni interés por los restos enterrados bajo el encino centenario. Solo hay silencios prolongados y sugerencias veladas de que algunos recuerdos deben permanecer bajo tierra por el bien de la comunidad. El exoficial percibe el olor a miedo en la oficina, comprendiendo que el sistema que juró proteger hace décadas es ahora el cómplice silencioso
silencioso de las sombras que habitan en las cuevas profundas de la sierra. El abandono sistémico es la política oficial de la región. Días después de su visita al pueblo, el ejército mexicano establece un puesto de control en la única carretera de acceso que conecta el rancho con el resto de la civilización moderna. Los soldados, con rostros inexpresivos y fusiles listos para el combate, informan a los viajeros que la zona ha sido declarada en 1900 cuarentena bajo el pretexto de un brote de fiebre aftosa inexistente. Hipólito observa desde la distancia cómo los camiones militares transportan equipos de limpieza y hombres con trajes de protección que no corresponden a una emergencia ganadera convencional de los años 80. La región de Chihuahua está siendo aislada del mundo exterior, sacrificada deliberadamente para evitar que la noticia de la existencia del hombre lobo se propague más allá de las fronteras estatales. El gobierno prefiere dejar morir a un estado entero antes que admitir que la naturaleza ha reclamado su dominio violento sobre el territorio. La soledad del rancho se vuelve absoluta cuando los suministros dejan de llegar y el correo se detiene en los retenes militares, dejando al viejo oficial como el único guardián de la montaña. Hipólito entiende que su papel no es el de un héroe, sino el de un testigo incómodo que carga con el peso de una responsabilidad histórica que nadie más está dispuesto a asumir. La lucha ya no es solo contra las garras y los colmillos de la fiera grisácea, sino contra la erosión de la memoria y la mentira institucionalizada que busca reescribir los hechos sangrientos. Cada noche, el hombre revisa sus trampas y limpia su Mauser 1910, preparándose para el momento en que el sistema decida que su silencio definitivo es necesario para mantener la fachada de control estatal. La traición de sus antiguos superiores es el veneno que alimenta su voluntad de hierro. Los recuerdos de la misión de 1974 vuelven a emerger con una fuerza renovada, entrelazándose con la realidad presente de una manera que borra las fronteras del tiempo. Hipólito comprende que el hombre lobo que enterró bajo el encino es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y antiguo que el propio Estado mexicano moderno. La memoria es ahora un fardo que pesa más que el fusil, una cadena de imágenes de cuerpos destrozados y ojos amarillos que brillan en la oscuridad de la Sierra Tarahumara sin descanso. El exoficial escribe sus experiencias en un cuaderno de cuero, ocultando las páginas en los muros de adobe de su casa para que alguien, algún día, sepa la verdad sobre lo que ocurrió en estas tierras olvidadas. La escritura es su única forma de resistencia contra el olvido que el gobierno intenta imponer con censura. Los mastines españoles se recuperan lentamente de sus heridas, aunque sus cicatrices son recordatorios permanentes de la ferocidad del encuentro nocturno contra la aberración biológica de la montaña. El macho, que casi pierde la vida bajo las garras del nahual, ahora patrulla el perímetro con una agresividad renovada y un instinto de protección que no permite fisuras en la seguridad. La hembra mantiene una vigilancia constante desde el porche, olfateando el viento con una desconfianza que refleja el trauma compartido con su amo humano durante la batalla final. Estos perros son los únicos seres que comprenden la magnitud del peligro enfrentado, compartiendo el vínculo inquebrantable de haber sobrevivido a un depredador que desafía todas las leyes conocidas de la fauna. Hipólito los observa con gratitud silenciosa, sabiendo que sin su lealtad táctica, él sería ahora solo un montón de huesos olvidados bajo el sol. El paisaje de la sierra parece haber cambiado su textura, volviéndose más amenazador y críptico ante los ojos cansados de un hombre que ha visto lo que se oculta en sus entrañas. El olor a pino y tierra húmeda está ahora permanentemente contaminado por el recuerdo del aroma ácido a amoníaco que emanaba de la piel grisácea de la fiera salvaje. Cada sombra proyectada por los carvalhos al atardecer toma la forma de un atacante potencial, obligando a Hipólito a vivir en un estado de alerta que consume sus últimas reservas de energía física. La geografía de Chihuahua es ahora un mapa de amenazas latentes, donde cada cueva y cada barranco profundo pueden albergar a otros ejemplares de la misma especie maldita que el Estado intenta ignorar. La belleza natural de la frontera norte se ha transformado en una máscara de terror biológico para quien conoce los secretos de las rocas. El mantenimiento de las armas se convierte en una liturgia diaria que don Hipólito ejecuta con una precisión monacal, buscando en el acero la seguridad que la sociedad le ha negado rotundamente. Desarma el Mauser pieza por pieza, aceitando cada resorte y comprobando el estriado del cañón con una dedicación que roza la obsesión por el detalle técnico y balístico. Sus dedos recorren las muescas del cuchillo Bowie, sintiendo el filo que penetró la carne del hombre lobo en medio de la lucha agónica por
por la supervivencia humana. Estas herramientas son los únicos aliados en los que puede confiar plenamente, en un mundo donde las leyes se dictan desde oficinas lejanas por hombres que nunca han olido el miedo real. La preparación táctica es el único lenguaje que la bestia y el sistema comprenden, y el viejo oficial está dispuesto a hablarlo hasta las consecuencias finales. La lucha de don Hipólito es ahora de carácter terminal, una confesión silenciosa de un hombre que sabe que su tiempo en este mundo está marcado por la proximidad de las sombras. No busca el perdón de sus pecados pasados como oficial de la caminera, sino la redención a través de la protección de una verdad que el Estado quiere asesinar. La Sierra Tarahumara es el confesionario de piedra donde el exoficial deposita su carga de memoria y responsabilidad histórica antes de que el invierno cierre los caminos definitivamente. Cada latido de su corazón es un desafío a la autoridad que prefiere el silencio de los cementerios a la admisión de la existencia de lo sobrenatural y lo letal. El hombre se prepara para su último acto de servicio, sabiendo que su vida es el único obstáculo que queda entre la criatura y el olvido total de la sociedad. La pregunta sobre si el hombre lobo era un nahual antiguo o una especie animal, desconocida para la ciencia moderna, sigue flotando en la mente de Hipólito como un humo denso. Las garras, la musculatura y la inteligencia táctica de la fiera sugieren una evolución biológica perfectamente adaptada a la violencia y el aislamiento de las montañas mexicanas desde tiempos inmemoriales. No hay elementos tecnológicos que expliquen su existencia, solo la cruda realidad de una carne que sangra y una voluntad que caza con una eficiencia que avergüenza a los ejércitos humanos. Para el síntese exoficial, la distinción teológica carece de peso frente a la realidad física de los cadáveres y el olor a amoníaco que marcó su vida para siempre. Sea un castigo divino o un error de la naturaleza, la entidad biológica es un recordatorio de que el hombre nunca ha sido el dueño del desierto. Al observar el horizonte, Hipólito percibe que la paz obtenida es solo una tregua temporal en una guerra que ha durado siglos en los márgenes de la civilización mexicana. Sabe que otros oficiales, en otros estados, estarán enfrentando horrores similares mientras sus superiores redactan informes falsos para ocultar la verdadera naturaleza de la amenaza biológica y táctica. Su legado no será una medalla ni un ascenso, sino una tumba anónima y un cuaderno oculto que contiene la anatomía del miedo en la frontera de los años 80. El hombre acepta su destino con la calma de quien ha cumplido con su deber más allá de las órdenes oficiales y las expectativas de la sociedad moderna. El rancho permanece como un bastión de realidad en medio de un océano de mentiras gubernamentales, custodiado por un guerrero que ya no teme a la muerte ni a lo que acecha afuera. El sol de Chihuahua se oculta una vez más tras los picos de la sierra, proyectando sombras alargadas que parecen cobrar vida propia en el patio de tierra del rancho solitario. Don Hipólito acaricia la culata de su fusil, sintiendo la conexión final con todos aquellos que defendieron la luz contra la oscuridad en los rincones más profundos del México rural. El aire transporta un eco lejano, un susurro que podría ser el viento o el lamento de una especie que se niega a extinguirse a pesar del avance de la modernidad. El fardo de la verdad ahora pasa de sus manos cansadas a la eternidad de la montaña, donde los secretos se guardan con la misma firmeza que las rocas milenarias. El exoficial cierra la puerta, asegurando los cerrojos por última vez mientras la noche desciende con su promesa de silencio y advertencia final. La fiera nunca se va del todo, solo espera a que el hombre olvide disparar. ¿Crees que el gobierno tiene derecho a ocultar amenazas biológicas para mantener el orden social? ¿O la verdad debe salir a la luz sin importar el costo? Comparte esta historia si crees que los secretos de la sierra aún respiran en